Humanidades y artes. En este vídeo veremos las profesiones relacionadas con la lengua y la literatura y las humanidades. Recordad que no existe un catálogo cerrado de titulaciones y por lo tanto cada universidad puede implantar grados con contenidos similares pero con una denominación diferente. Esto ha provocado la aparición de un gran número de grados con planes de estudios con un elevado nivel de transversalidad, créditos comunes y con las mismas salidas profesionales. Para facilitar la comprensión, veremos los más representativos y nombraremos el resto. El bachiller de Humanidades es el más adecuado para la mayoría de ellos, si bien en algunos casos puede ser también recomendable el bachiller artístico. Historia. Todos vosotros conocéis algún graduado o graduada en estas titulaciones, vuestros profesores. Para trabajar como profesores en secundaria y bachillerato, es necesario superar un proceso de selección que en el caso de los centros privados consiste en la valoración del currículum del aspirante. Acceder a un puesto en la enseñanza pública es mucho más complejo, ya que es necesario aprobar las oposiciones correspondientes. Además de la enseñanza, tienen otras áreas de actuación: el desarrollo de materiales didácticos y obras divulgativas en prensa y en editoriales, los estudios de investigación arqueológica y de documentación y archivos, la colaboración en fundaciones, museos, galerías de arte y la organización de exposiciones, el trabajo en instituciones dedicadas a la difusión cultural en determinadas zonas de alto valor histórico y artístico, la conservación y restauración del patrimonio artístico. Estas salidas profesionales las comparten con otros graduados, tal y como veremos en este mismo vídeo. Historia del arte. Dirigen y gestionan galerías de arte, museos, exposiciones y eventos artísticos. Asesoran en subastas, hacen informes sobre restauración, tasaciones y valoraciones. Ejercen también como profesores en bachillerato, escuelas de artes y diseño y universidad. La conservación del patrimonio es otro campo de actuación de los titulados en Historia del Arte que comparten con los graduados en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. Veremos este grado en el vídeo dedicado a artes. Yo he estudiado Historia del Arte. Haces un estudio completo de todas las épocas artísticas, de todos los estilos y bueno, pues vas estudiando desde la antigüedad hasta la actualidad, hasta la época contemporánea. El perfil de la persona que estudia Historia del Arte es algo distinto al perfil de la persona que estudia Bellas Artes, principalmente porque los estudios de Bellas Artes están dirigidos a personas que tienen una afición artística muy grande en cuanto a su habilidad para el dibujo, para la escultura, la pintura o incluso la restauración, mientras que los que hemos estudiado Historia del Arte pues tenemos una vinculación o una inclinación más fuerte hacia lo que son realmente los estudios académicos, por así decirlos, de lo que es la historia del arte. Yo trabajo como coordinadora general de conservación del Museo del Prado. Mi trabajo consiste más en gestión para poder finalizar los proyectos que han elaborado los conservadores que trabajan con las colecciones del museo. Por ejemplo, si hay varios departamentos de colecciones, los que se dedican a pintura española, los conservadores que se dedican a pintura flamenca o a pintura italiana, por ejemplo. Ellos pues estudian a los artistas y a las obras que tenemos en el museo y deciden hacer publicaciones sobre esas obras con estudios de gran profundidad, o se hacen restauraciones o por ejemplo también deciden hacer exposiciones sobre algún aspecto que interesa de esos autores, aportando nuevos datos o relaciones con otros artistas. Toda la gestión de esos proyectos, que parece en principio muy sencilla, pero necesita de muchas relaciones con otros museos, con otros profesionales, pues nos encargamos de realizarlo desde la Coordinación General de Conservación. He conseguido este trabajo por oposición a los museos del Estado. He estudiado para ello durante varios años, aunque lo he simultaneado trabajando. Arqueología.
La arqueología consiste en definir la interrelación de los vestigios materiales de las comunidades del pasado como medio para acceder a la estructura económica, política e ideológica de las sociedades que estudiamos. La legislación obliga a las empresas constructoras y de impacto medioambiental a disponer de informes de impacto arqueológico y, en caso necesario, llevar a cabo excavaciones de los terrenos. Cuando se dan hallazgos de interés, las políticas de protección y difusión del patrimonio posibilitan la gestión del patrimonio arqueológico en museos y exposiciones. Humanidades. En algunas universidades se presenta como Humanidades y Patrimonio, Humanidades y Estudios Sociales, Humanidades y Antropología Social. Este grado ofrece una formación humanística de carácter interdisciplinario en los campos de la historia, la geografía, el arte, la antropología, la filosofía y la literatura, que permita a los titulados ejercer como profesores en estas áreas. La gestión y dinamización cultural en fundaciones, museos y eventos culturales es otra posible salida profesional que comparten con titulaciones similares como grado en gestión cultural, en ciencias de la cultura, en comunicación cultural. Filosofía. Estamos ante un grado que se centra en el estudio del saber como tal y la investigación de la realidad y el ser humano desde sus vertientes antropológicas, éticas, sociológicas y estéticas. Trabajan como profesores en el bachillerato y la universidad. La escritura de textos, ensayos y artículos en los medios de comunicación sobre la reflexión ética, la ciencia, la tecnología o la política es otra de sus posibles ocupaciones. Lingüística, estudios literarios y literatura comparada. Sus salidas más habituales están en el mundo editorial como correctores, redactores, lectores profesionales, editores, etc. Otras opciones son la crítica literaria en publicaciones especializadas y la docencia. Filologías, estudios de lenguas y literatura. Estas titulaciones se ocupan del estudio de los aspectos lingüísticos, culturales y sociales de la lengua. Los hemos clasificado en lenguas modernas europeas, lenguas del Estado español, lenguas clásicas, otras lenguas extranjeras. Entre los grados en lenguas modernas europeas destacan aquellos que tienen por objeto la lengua y la cultura inglesa. Son los que más perspectivas profesionales ofrecen, ya que el inglés forma parte del currículum de la educación secundaria y del bachillerato y su conocimiento es necesario para los estudios universitarios. Además, es la lengua más apreciada en el mundo de la empresa y es fundamental en organismos internacionales donde pueden desarrollar su actividad laboral como traductores e intérpretes. Otras opciones son la traducción de textos editoriales y el mundo del turismo. La demanda de especialistas en alemán va en aumento, siendo menor en el resto de especialidades, portugués, francés. Los graduados en lenguas del Estado español, catalán, gallego, vasco o español, trabajan habitualmente en la enseñanza como profesores de lengua española o de la correspondiente lengua autonómica. En el mundo editorial escriben libros de texto y obras literarias. La traducción y la corrección de texto es otra de sus funciones. Una salida profesional cada vez más valorada es la impartición de clases de español en el extranjero. El trabajo de los graduados en lenguas clásicas se orienta fundamentalmente hacia la docencia del griego y el latín. En algunos casos, trabajan en la traducción e interpretación de textos clásicos y en labores de investigación histórica. En esta misma línea, trabajan los graduados en Filología Bíblica Trilingüe y los graduados en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. Bajo el epígrafe de otras lenguas extranjeras, incluiremos los grados relacionados con estudios árabes, islámicos y hebreos y los estudios de Asia Oriental con chino y japonés. En el proceso de la globalización, además del dominio de las lenguas, también son necesarios conocimientos de las estructuras socioeconómicas y políticas y de las costumbres e ideologías de otras culturas más distantes a la nuestra. Estos grados pretenden formar profesores de idiomas y traductores para la administración y las empresas. Pensemos la gestión de las relaciones económicas, culturales o políticas con los países del norte de África y Asia, o en el asesoramiento a empresas españolas con intereses en estos países.
Traducción e interpretación. Este grado proporciona una formación multilingüe. Normalmente se elige entre el inglés, el alemán o el francés como lengua prioritaria de la que se tiene un conocimiento avanzado. La formación se completa con una segunda lengua, que puede ser una de las anteriores o cualquier otra que se oferte como optativa. La función de estos profesionales es mantener el contenido y la intencionalidad que el interlocutor desea transmitir al trasladar las palabras de un idioma a otro. Los traductores o intérpretes realizan su trabajo en distintos sectores. Traducción técnica y jurídica en empresas comerciales, bufetes de abogados, entidades financieras y de seguros, organismos internacionales. Interpretación en organismos nacionales e internacionales, en empresas con relaciones internacionales, en congresos, ferias, comercialización turística. Traducción literaria o corrección lingüística en empresas editoriales. Doblaje y subtitulación en los medios audiovisuales y multimedia. Mediación lingüística y cultural en instituciones. Recordad que aunque existen otras vías de acceso a los grados universitarios, lo más habitual es acceder desde el bachillerato o desde los ciclos de grado superior de formación profesional. Es conveniente que valoréis cuál es la mejor opción para cada uno de vosotros. En ocasiones es más recomendable acceder desde los ciclos de grado superior de formación profesional, ya que además de ofrecer una titulación profesional con un buen nivel de ocupación, permite convalidaciones de algunos módulos o asignaturas por créditos universitarios. Podéis informaros de la oferta de ciclos de grado superior y ver en qué consiste el trabajo de cada uno de ellos en los DVDs de orientación visual, orientación vocacional, ciclos formativos de formación profesional.